Yo creo que por acá ya está Gilberto. Vamos a tratar de ganar el mayor tiempo posible con Gilberto Méndez en la noche de hoy porque sin duda alguna debe tener muchas anécdotas que contarnos. Así que vamos a ver si hacemos el enlace de manera inmediata con Gilberto Méndez. Mandamos la invitación a Gilberto Méndez, que ya lo vimos por acá ya están conectados algunos amigos. Está 28 Ayala 21, está Béisbol PTY 507. Está Herrera Iván, que también nos acompaña, el prospecto de los Cardenales de San Luis. Le damos las gracias por acompañarlo. Ya tenemos por acá a Gilberto. Gilberto, buenas noches. Te saluda Carlos Castillo. Gracias por aceptar la invitación para conversar en esta hora que sin duda alguna yo creo que con las anécdotas que tienes tú en estos 20 años, más o menos, 22 creo que son desde 1997 por allá, deben ser muchas en el béisbol mayor principalmente en cuanto a momentos importantes, momentos victoriosos. Buenas noches, Gilberto. Buenas noches, amigos. La verdad, bastante contento y entusiasmado por esta nueva oportunidad que me dan de decir algo sobre mi carrera deportiva y a la espera de lo que se dé en el conversatorio. Gilberto, vamos a tratar de hacer una entrevista un poquito diferente porque desde 2015, cuando tú superas a Roberto Flacobal Hernández, que tenía 87 victorias, tú lo destronas de ese primer puesto con 88, se han dado un sinnúmero de entrevistas. Ha sido Gilberto para aquí, Gilberto para allá, yo que estoy metido en la disciplina del béisbol, he conversado un sinnúmero de veces. Yo creo que ya como que nos estamos volviendo repetitivos en lo de Gilberto Méndez, así que vamos a tratar de hacer preguntas diferentes y ojalá tú nos ayudes a tenernos buena respuesta con esa pregunta. Algunas quizás no sé si te quieras reservar la respuesta, pero a nosotros nos queda hacerla, ¿no? Empezando, Gilberto, antes de 1997, tú intentaste varias veces hacer el equipo mayor de Panamá Metro, porque, bueno, ya es de todos conocido que tú no jugaste categoría infantil, preintermedia, intermedia, ninguno de esos niveles. Tú te das a conocer en la categoría mayor vistiendo la camiseta de Metro. ¿Cuántos años tú estuviste por allí luchando para hacer el equipo mayor de Metro antes de esa primera campaña, que si no me equivoco, fue la de 1997? Exactamente, creo que tuve 5 intentos, o en el quinto intento fue que hice el equipo Panamá Metro. Eh, en las dos primeras ocasiones fui el primer recorte. Me iba en el primer recorte, no era alguien conocido, no tenía una trayectoria en ningún tipo de categoría, llámese juvenil, pony, ni infantil. Así que el nombre Gilberto Méndez no era conocido, más que todo era el de mi hermano David. Eh, pero mi tercer intento, recuerdo muy bien, no frustrado, no diría esa palabra, pero buscando la oportunidad, me fui para la provincia de Panamá Oeste, jugué, hice la liga allá, intenté también nuevamente hacer un equipo con el equipo este y nuevamente fui recortado del primero en ese momento. Eh, ya en el quinto intento, también recuerdo, fui el último recorte, pero no sé por qué motivos fui llamado nuevamente y en ese momento, en el año 97, hice por primera vez una selección de Panamá Metro y de la provincia. Gilberto, tú hablas de que no eras conocido en aquel momento. ¿Tú sientes que eso pesó o tú eres sincero y el nivel que tú presentabas esos años no era para hacer el equipo? ¿Se inclinaba más por los mismos veteranos de siempre o por los muchachos con calidad que venían de la categoría juvenil, que tenían el nombre en ese momento? Pero yo quiero que tú nos digas si tú consideras que tenías la calidad en algún momento para quedar en la selección de Metro o en la de Oeste en esos años. Ok, para serte sincero, creo que no tenía el nivel en los primeros años, no tenía el nivel para ser un equipo de Panamá Metro. Por eso no hubo frustración. Igualmente, cuando hice el equipo este, no tenía el nivel. Ya para mi cuarto o quinto intento, yo creo que ya sí tenía un poquito más o podía competir con los muchachos que venían subiendo la categoría juvenil. Ya para ese entonces, un muchacho de la juvenil estaba saliendo con 18 años, ya yo tenía unos 22, 23 años. Pero creo que en ese momento pesaba un poquito los nombres de esos muchachos que ya tenían mucho más trayectoria y quizás teníamos el mismo nivel, llámese el mismo nivel deportivo, y pesaba, era el quién es este y quién no es.
Quizás Gilberto Méndez se ponga nerviosa en la lomita al momento que le toque una oportunidad, pero ya este muchacho de 18 años ha venido compitiendo desde diferentes categorías y ya es alguien corrido, alguien que ya sabe lo que es una presión de juego con público, y quizás en algún momento ese fue el factor que influyó para que yo no hiciera una selección anterior. Gilberto, pero tú jugabas en los provinciales, te fajabas con todos esos peloteros ya curtidos, por decirte, en aquellos tiempos, creo que todavía por allá, quizás tú llegaste a jugar en contra de Orozco, de Merón, no sé si por ahí en los últimos años, pero te fajabas con todo ello en el provincial. Y no es lo mismo venir de la categoría juvenil, porque le ha pasado a muchos peloteros que vienen con esa etiqueta de ser, por decirlo así, estrellitas en la juvenil, y cuando llegan a la mayor no le va muy bien porque el nivel no es el mismo. Ok, sí, sí jugué con muy buenos peloteros en la liga distritoriales, pero igual, no jugaba la posición al 100%, no solamente era lanzador. Para el equipo que jugaba prácticamente, recuerdo que era los White Sox, recuerdo muy bien ese equipo de Ñojo Venega, íbamos alrededor de 9, 10 jugadores prácticamente, el equipo exacto, y si no lanzaba me tocaba ser receptor de ese partido, o jugar el jardín izquierdo o la tercera base, o sea, siempre estaba dentro del juego, pero no en la posición como tal como lanzador. Así que quizás esa versatilidad que tenía en ese momento no me tenían como un jugador específicamente como un lanzador. Gilberto, cuando ya haces el equipo, ¿quién fue el técnico en aquel entonces, en 1997? Yo no recuerdo bien, no sé si fue el profesor Troadio o quién estaba por allá con el equipo de Metro en aquellos años. ¿Cómo Okay. te va en esas primeras temporadas? ¿Eras un lanzador de relevo que usaban de vez en cuando? ¿Eras abridor? Para que nos refresquen, porque en aquel entonces sí yo no estaba muy metido en esto del béisbol allá en 1997, ¿no? Ok, el director fue el profesor Troadio Fernández. Él fue el director que me dio la oportunidad en ese momento. Recuerdo muy bien eso, porque ese mismo año yo creo que es la primera vez que se da que sacan a un director de un campeonato, y en ese momento entra Ñojo Venega a su reemplazo en mitad de campeonato. Yo empecé como relevo. Yo era de los lanzadores, o esos de cuando vas ganando por mucho o vas perdiendo también por muchas, para no cansar a los estelares o cansar a los relevos que podrían tener participación al día siguiente. Ese era mi rol. Yo creo que todos empezamos de esa manera, la mayoría de los lanzadores entramos de esa manera. Yo feliz, a mí me gusta estar en el partido, la verdad. Creo que ese año 97 no tuve mucha participación, creo que no pasé de 4 o 5 o 6 episodios, así que ahí empecé, así fue que empecé mi carrera. ¿Cuándo te comienzas ya a convertir en un abridor a tiempo completo? Ok, en el año 2001 recuerdo muy bien, yo todavía era relevo y se me da la oportunidad de ser abridor en una serie final contra el equipo de Chiriquí. Para mí fue bastante emotivo, me sentí bastante orgulloso de mí y de la responsabilidad que me dio en ese momento Aníbal Reluz, que era el manager del equipo, y me dio la oportunidad porque en ese partido ya teníamos la serie, estábamos arriba 3-2, y me da la oportunidad para que Enrique Burgos pudiera descansar. Ese día no podía lanzar y la mayoría de los compañeros abridores no podían, así que me da la oportunidad y lanzo 8 episodios, partido empatado 1-1, salí en ese momento en el octavo y sentí, la verdad, que me gradué en ese momento como un lanzador abridor. Esa fue la serie que termina ganando Metro en 7 partidos y el séptimo juego lo lanza Enrique Burgos, precisamente a quien tú haces mención, ¿no? Exactamente, sí, esa misma serie. Esos primeros años tú ya empiezas a mejorar. A partir del 2001 empiezas a sumar victorias. ¿Cuándo tú sientes que ya estás preparado para ser un lanzador de primera línea? De primera línea, por lo menos con Metro, antes de ir con tu otro equipo, que eso lo vamos a mencionar ahora. ¿En qué año te das cuenta? ¿En ese 2001 o a partir de los siguientes años?
a partir de los siguientes años, para serles sincero, yo creo que después del 2001 volví y creo que seguí haciendo relevo. Te estoy hablando de figuras importantes, el Pío Pinto, Pini Cortés, que eran los estelares abridores de ese momento. Y en ese equipo del título, a Carlos César Maldonado, que había vuelto de Grandes Ligas. Si no me equivoco. Recuerdo muy bien, estaba Rocambo Acosta, que fue reserva, digo, no reserva, fue picado como refuerzo en ese momento. Creo que también estaba Abraham Atencio, Pini Cortés, Enrique Burgos, el Pidio Pinto, un staff de lanzadores bastante completo y lanzadores que se extendían prácticamente durante 8 o los 9 episodios en un partido. Yo siento que me consolido como un lanzador abridor cuando el equipo de Coclé me da la oportunidad de estar con ellos y me ponen en la rotación de sus estelares. Llegué a ser el abridor número 2. Recuerdo muy bien la primera vez que jugué para Coclé fui el abridor número 2. El número 1, sin duda alguna, era Darío Agrasal en ese momento. ¿Tú te vas a Coclé en qué año? Creo que fue 2003, si no me equivoco. Me voy por 3 años allá, 2003. Regreso nuevamente alrededor del 2006, creo que a Panamá Metro, y me voy a Los Santos posteriormente. ¿Tú te vas a Coclé por alguna diferencia acá en Metro, por una mejor oferta económica? Porque ya por aquellos años se empezaba a dar eso, de que el pelotero que estaba destacando venía a otra provincia y lo jalaba. ¿Cuáles fueron las razones por las que tú te vas de tu provincia natal, como lo es Panamá Metro? Ok, yo para ese entonces no estaba trabajando. El equipo de Panamá Metro, como tú acabas de mencionar, ya tenían, yo creo que ya se había abierto hasta el mercado de los profesionales, que ya podían jugar, regresaban de una vez y podían, y ellos se les daba la oportunidad de tener un salario, un contrato remunerado, y yo, por no ser una figura estelar dentro del equipo, no tenía ese privilegio. Me manejaba con lo que era el viático normal que se le da a los jugadores a través de la federación. El equipo de Coclé me hace una oferta directamente a mí a través del doctor Salerno. Yo consulto con el presidente de la liga, no recuerdo bien quién era en ese entonces, así que les digo que tengo una posibilidad, que si ellos me igualaban la oferta, me podía yo quedar con mucho gusto, y me dijeron que no me podían ofrecer o igualar la oferta, que recuerdo muy bien que eran $500 en ese momento. Y $500 $500 creo que era por lo que durara el torneo, sí, por el torneo. Entonces no tenían esa posibilidad conmigo. Me dan la carta de libertad y me voy por 3 años a la provincia de Coclé. Se vencen esos 3 años, no hay más ofertas, vuelves entonces a Metro. Ya si eras un abridor a tiempo completo, ya cotizado con Coclé, según los registros que yo tengo, conseguiste 17 victorias. Con Los Santos tienes 35 y con Metro tienes 65, que ahí están las 117. Ya entonces, cuando vuelves a Metro, ¿sí ya te reciben con algo mejor económicamente para la siguiente temporada? Sí, exactamente, me reciben con algo mejor o igual, creo que fue. De verdad que no era una persona que tuviera un salario alto. Incluso llegando a Los Santos no tenía un salario alto, pero era algo que me gustaba. O sea, me gustaba el deporte, me gustaba formar parte, ser parte, no la parte principal, sino estar dentro del staff de lanzadores abridores, y que me dieran esa oportunidad de poder ayudar o marcar dentro de un equipo. Es la parte que a mí me gustaba. Siempre tratando de darle la prioridad al equipo de Panamá Metro en esa ocasión, de permanecer dentro de ellos, pero muchas veces no se podía. Tú hablas de que quizás cuando te vas a Los Santos tampoco era que ganabas tanto, pero yo recuerdo que ese anuncio
porque se hace formalmente, te presentan a ti y a Eragnoli como los grandes fichajes de Los Santos. En ese momento, ¿por cuánto te vas a Los Santos? 1.500. 1.500 la temporada. La temporada completa, eso era más o menos 2007, 8, 9, ¿no? 2008, 9, 10, 11 y 12. Ok. Gilberto, ya nos hablaste de Metro, de Coclé, de Los Santos. Ya nos hablaste cuánto ganaste, por cuánto te fuiste a Coclé, que regresas a Metro, por cuánto te vas a Los Santos. ¿Dónde ha ganado mejor por una temporada Gilberto Méndez? ¿En Coclé, en Metro o en Los Santos? En Los Santos. Y hablamos de los $1.500. Jugué los 2 primeros años por $1.500. Y la verdad, siento yo que era bastante económico yo. No era algo que me imagino que para ese entonces la mayoría de los jugadores estaban por unas cifras mucho más altas. Se permitía porque el mercado era abierto, tú podías negociar directamente con las ligas provinciales y dependiendo de la necesidad que tuviera cada uno de ellos, el talento que quizás ellos te veían, ellos te hacían las ofertas y tú aceptabas o ibas negociando. Esa fue la negociación que yo tuve en ese momento, más que todo porque recuerdo bien que para ese entonces yo trabajaba en empresa privada, tenía turnos rotativos y se me hacía bien difícil participar ese año en el Campeonato Nacional de Béisbol. Hablé primeramente con Metro, recuerdo muy bien, y les dije que si tenía la posibilidad de conseguirme un trabajo, porque para ese entonces yo trabajaba en la empresa privada, como te mencioné, y si me podían conseguir un trabajo en una empresa o una compañía gubernamental en donde ganara lo mismo, yo me mantenía. Nuevamente me dicen que no tienen la posibilidad. Parece que llegó a oídos de alguien en Los Santos, me hacen la oferta, me consiguen un trabajo y por el mismo salario, recuerdo bien, y aparte el contrato por lo que te acabo de mencionar. Para mí fue emocionante. Yo recuerdo muy bien que yo un año entrenaba, salía de turno a veces del trabajo a las 12 de la noche, llegaba, lavaba mi ropa y entraba a las 7 de la mañana de nuevo a trabajar para ir a entrenar, y se me hacía de verdad bastante difícil y pesado ese tipo de actividad. Por eso fue que hice la solicitud en ese momento a la liga. No se pudo y Diosito quería que fuera a jugar a Los Santos y sucedió. Gilberto, yo te hago esta consulta porque yo veo que aquí en Panamá, y tú eres uno de los peloteros que ya como que tú has anunciado tu retiro, de eso se ha hablado mucho, estaba pactado para este año, lo de la pandemia lo retrasó, entiendo que vas a estar el otro año y te vas a ir. Quizás muchas personas que están en esta situación o como tú que estás en tus años de salida se atreve a hablar un poquito más, pero aquí en nuestro béisbol hay un misterio con los salarios y tú entras a la página de Grandes Ligas y sabes cuánto gana cada pelotero por temporada y no hay ese misterio. Aquí se ha hablado a veces en los corrillos que hay peloteros que ganan 10,000 por temporada, que ganaron 12,000 por temporada, que les dieron un carro. Entonces, yo veo que acá no hay como esa apertura. Se habla de que negocian algo, de que hay algo por debajo de la mesa, de que le consiguen un trabajo. Y te hago todo esto porque a ti te gustaría, Gilberto, después que tú te retiras, yo veo que tú eres como una persona muy calmada, muy ecuánime. ¿A ti te gustaría organizar, dirigir o tratar de conseguir algo que nunca se ha conseguido aquí, que es una asociación de peloteros? Te voy a ser bien sincero, ese es uno de los planes y quizás de no lograrlo sería una frustración personal. Siendo un jugador y no poder lograr una asociación, para mí sería frustrante, pero ya de retirarme y tener la oportunidad de formarla, lo haría. Créeme que es algo por lo que yo voy a luchar y a pelear mucho, no por ser el presidente de una asociación de peloteros, sino que porque se dé esa asociación.
para que se apoye mucho al deportista, al jugador de béisbol. Es una responsabilidad grande el tener una asociación, porque ahí como jugadores tenemos deberes y tenemos derechos, y ahí quizás a muchos tampoco les guste cumplir muchas veces los compromisos, pero sería ideal, para mí sería ideal tener una asociación de peloteros. Sí, tocas un punto interesante, Gilberto, y quizás esto no guste, no guste que tú lo digas y que tampoco yo le agregue, pero hay peloteros que también se les consigue trabajo en oficinas públicas y quieren pasarse prácticamente todo el año con licencias con sueldo, jugar aquí, jugar en la selección, jugar en todos lados, y a veces están destinados por instituciones como Pandeporte a ser instructores en algún lado, y se habla, porque lo dicen la propia gente allá, porque nosotros los periodistas por lo menos no vivimos allá, que no están allí para tratar a los niños, darles instrucciones, quizás organizar las ligas. Entonces también es de parte y parte, ¿no? Sí, exactamente. Mira, te puedo hablar directamente por mí. No conozco, no estaría mal que yo mencionara, así como he escuchado, como ha llegado a tus oídos también. Yo trabajo en una empresa, yo trabajo en el gobierno, yo trabajo en un ministerio. Apenas termina mi temporada, seamos eliminados, seamos campeones, me pongo a disposición nuevamente de mi puesto de trabajo, llego y participo como cualquier colaborador de la institución. Es más, siento a veces que debo por ese tiempo que me dan para poder participar en los campeonatos nacionales. Incluso siento que hago, pues, en ese momento, o trato de hacer muchas cosas para compensar ese tiempo que no estoy en mi puesto de trabajo, pero siento yo que también a veces es un privilegio que tenemos los deportistas. El representar a una provincia o representar a tu país es un privilegio que tenemos, y la mayoría de las veces, recuerdo yo cuando empecé, habían ocasiones en las que habían 2 o 3 salidas por año de la selección nacional, aparte del campeonato nacional, y sí era cierto, era muy poco el tiempo que a veces yo estaba en mi puesto de trabajo, pero no era porque yo quisiera ausentarme o sentirme que, como vulgarmente se diría, una botella. Yo trabajaba, yo me ganaba mi salario, pero también era un orgullo representar a todas las personas afuera, en el exterior. Y cuando venía, Gilberto, como tú dices, se acababa el campeonato. Cuando venía de un campeonato internacional, te sumabas a los días. No te tomabas de que 15 días de descanso, entonces, después que venía del torneo, ni nada parecido, ¿no? No podía, la verdad que no podía, porque aparte las personas que he estado, los jefes que he tenido en esos momentos son personas que les gusta el deporte, sabían exactamente cuándo uno regresaba, estaban pendientes de eso, quizás te daban 1 o 2 días para que descansaras, pero a la labor de una vez. Gilberto, por ahí nos pregunta el amigo y colega Hipólito Murillo que cuánto fue lo más que llegó a ganar Gilberto Méndez en una temporada. Esa sí me la voy a reservar. Ahí está, ya está Hipólito escuchando que esa se la reservó Gilberto. Yo te puedo decir que para ese entonces, ambos, llámese ligas provinciales y llámese jugadores, recibíamos muchos apoyos, llámese empresa privada, llámese gobierno, llámese donaciones. La verdad que éramos bien remunerados en ese momento, pero siento yo que también las ligas provinciales recibían muchísimo apoyo. Para ese entonces recuerdo muy bien que las ligas top en lo que era el campeonato nacional era Bocas del Toro, Los Santos, Chiriquí, Herrera, Metro. Esos eran para mí los 5 equipos que podían tener los contratos más altos. Yo creo que yo no estaba dentro de los más altos en ese entonces, cuando yo sentí que ganaba bien. Había muchísimos, o creo yo que había muchísimos jugadores que ganaban muy bien.
pero yo me sentía satisfecho y contento con lo que yo había pactado y había logrado. Gracias a eso, siento yo que me obligué mucho más a esforzarme por lograr y mantener esa figura como el estelar en ese entonces en el equipo de Los Santos, y desarrollar y buscar. Yo siento que el nombre de Gilberto Méndez, y esto no es que lo creo, estoy seguro, que el nombre de Gilberto Méndez empieza a sonar cuando yo juego para la provincia de Los Santos. Gilberto, es cierto eso, porque uno lo escucha, como te digo, y a veces uno escucha cosas de fuentes muy ciertas y a veces escucha de gente en los corrillos, en las gradas, en los estadios, que se le acercan a uno y le echan cuentos y uno no sabe si es cierto o no. Pero es cierto eso, que por lo menos a los lanzadores, y más cuando son foráneos, juegan para otra provincia, después de un buen partido se le acerca cualquier, por decirte en Los Santos, se te acerca un ganadero y te da un regalito ahí en la mano. ¿Es cierto que ocurren cosas como esas? Sí, es cierto. Sí, es cierto. Me ocurrió en varias ocasiones. Recuerdo una para mí fue muy extraña. Recuerdo ese partido de serie semifinal contra el equipo de Chiriquí en el estadio Rocarú. Yo tenía 2 días de ser relevo en esa serie semifinal y no teníamos para un quinto o sexto partido, no teníamos un abridor. En la serie iba arriba el equipo de Chiriquí y conversando, recuerdo bien, con Javier Ortiz y era Agnoli, que era mi compañero de cuarto en ese momento, me dice Javier Ortiz, ven acá, lanza tú. Y yo remato al día siguiente. Yo le dije, mi hermano, estoy cansado. Él me dice, dale, y tú dale que yo remato. Yo dije, bueno, pues vamos. Llamo a Aristides, recuerdo muy bien, estábamos en el Hotel Caribe, llamo a Aristides y le digo, mi hermano, dame la bola que me gustaría lanzar este partido. Dije, ¿en serio? ¿Te atreves? Yo, claro que sí. Lancé 11 episodios, salí del partido empatado. Yo creo que el episodio siguiente, el relevo ganó el partido. Forzamos un juego 7, exactamente, forzamos un juego 7 contra el equipo de Chiriquí y salgo del estadio Rocarú, me subo al bus rumbo al hotel, se sube un muchacho, porque era un muchacho, y me va a saludar. Y en lo que me saluda, nada más siento el dinero en la mano, el masito ahí en la mano, y de verdad me sorprendí porque era de las primeras veces que me sucedía. Fue bueno, la verdad, fue un incentivo bastante bueno. Los muchachos, contentos por eso. Al día siguiente, normalmente apenas llego, me puse a correr en el estadio Rocarú. Ya la gente estaba en el estadio, ya había entrado porque era un juego 7, a las 3 de la tarde ya estaba prácticamente el estadio a mitad de capacidad. Y en lo que corría me decían, Méndez, ven acá cuando termine. Y otra vez, saludo y masito en la mano de nuevo. Así que es algo que se da mucho en el interior del país. Gilberto, ¿cuándo empiezas tú a enfocarte o a ponerle mucha atención a lo de la marca de las 87 victorias en aquel momento de Roberto Flacobal Hernández, que tú estabas entonces por allí ya respirándole cerca a ese registro? Para serte sincero, no conocía que estaba tan cerca de esa marca cuando estaba iniciando la carrera en Los Santos. Recuerdo bien que como en el segundo o tercer año de mi carrera en el equipo de Los Santos, se me acerca Domingo Castillo y me dice, estás como a tantos juegos de Flaco. Yo recuerdo las palabras muy claritas que le dije a Domingo en ese momento. Le dije, bueno, si tengo el honor de empatar o romper el récord de Flaco, me gustaría que fuera con la camisa santeña, para que el logro se mantuviera dentro de la provincia, el récord. Lastimosamente no se dio. Digo lastimosamente porque la verdad me hubiese gustado, por circunstancias de la vida y de reglamentación de ligas y demás. Vuelvo a la provincia metropolitana
Yo creo que después, 2-3 años después, se da ese logro. Ya ahí sí, ya era un Gilberto Méndez ya cotizado, entonces ya sí te jaló la provincia de Metro, no, no como cuando le comentaste que tenía una oferta en Coclé y te dijeron no, no la podemos igualar, ¿no? Yo creo que ya para ese entonces, bueno, yo creo que después que salí de la provincia de Los Santos vino la reglamentación de los topes salariales y demás. Creo que también vino la reglamentación de que todo el mundo tenía que volver a su provincia de origen. Así que regresé. No tuve, yo creo que otra opción, pero fue la mejor. La verdad fue la mejor. Volví a mis orígenes, volví a mi provincia. Se dio la oportunidad de volver siento yo, renovado y con un poco más, o un poco más no, con muchísima experiencia y responsabilidad, y fijándome no en la meta de romper el récord de Flaco Bala, sino en la meta de mantener el nombre que había logrado hasta ese momento ya a lo largo de mi carrera. Me enfoqué en eso más que todo, en mantener ese ritmo, mantener ese nivel, que para mí me ha costado mucho. La verdad, te soy sincero, me ha costado mucho mantener ese nivel. Me he enfrentado a 2 preparadores físicos para mí de terror, digámoslo de terror por la exigencia de su preparación física, pero son 2 personas que para mí marcaron ese inicio de lo que debe ser la preparación física que debe tener todo atleta. Que en paz descanse el señor Ismael de la provincia de Los Santos. Ese señor, yo pensé que me había preparado físicamente bien en otras ocasiones. Ese señor me hizo doblar la rodilla varias veces y agachar la cabeza buscando aire, la verdad. Y acá en la provincia de Panamá Metro, el instructor Tom Justice, también excelente. Pensé que yo sabía de lo que era lanzar cuando empecé con la preparación física de Tom Justice. Me corrigió. Alguien me dice que, pero a ti no hay que enseñarte. Yo siempre uno está aprendiendo. Tom Justice me cambió por completo muchas de mi mecánica, y siento yo que me mejoró muchísimo. Gilberto, cuando tú inicias en el béisbol mayor todavía se usaba el bate de aluminio, ¿cierto? Exactamente, sí. Cambió, creo que si no me equivoco, en el 2000 por allí, un par de años después. Yo creo que para el 2000, sí, ya para el 2000 se inició con el bate de madera, creo, no estoy tan seguro. Y te toco este tema, Gilberto, porque yo siempre veo la federación, y te hicieron una nota personalmente a ti, publicó unas estadísticas sobre los lanzadores, sobre los bateadores, y siempre hay una molestia de la afición sobre el tema más que todo de los bateadores, porque hay muchas marcas establecidas o bateadores con muy buenos números que jugaron en la época del bate de aluminio. ¿Sientes tú, y esta pregunta va a llevar a otra, por eso te hago esta primero, ¿sientes tú que de verdad el bate de aluminio beneficiaba a los bateadores? Yo siento que el bate de aluminio tenía un beneficio. Quizás un mal contacto podía hacer que la bola cayera en un lugar o un poquito más lejos de lo que debería caer la pelota. Quizás podías pasar el infield y la bola caer en el hueco entre un outfield y un infield. La función del bate de aluminio era que duraba muchísimo más que un bate de madera, pero ahora con las aleaciones de los bates de madera que estamos utilizando, es prácticamente un aluminio. Llámese bambú, el bate ese famoso, y otras aleaciones nuevas que están saliendo de grafito, carbón, no sé cómo es la cuestión, grafito. Por allí Metro tenía un KR3, algo así. Exactamente, KR3. Yo de bate no sé porque para mí son mis enemigos, así que yo no los menciono mucho, pero exactamente era un KR3, que eran contactos horribles, de verdad, contactos que en otras ocasiones era un flyado a las manos y ya cuando tú veías era un contra la cerca o un jonrón. Y
creo que eso ha sido una de las temporadas en donde más honrones ha habido en un campeonato nacional cuando se comenzaron a utilizar ese tipo de bate. A nosotros no nos ha inventado una pelota nueva ni nada de eso. Nosotros tenemos que seguir con nuestros mismos recursos y tratar de dominar a los bateadores de esa manera. Te preguntaba lo del bate porque ahora te hago esta pregunta que si va directamente para ti. ¿Sientes tú que a ti y a los lanzadores contemporáneos contigo de tu época, entonces les ha beneficiado que se fue el bate de aluminio? Mira, yo siento que ha habido algo de beneficio, eso es cierto, sentimos que ha habido algo de beneficio porque quizás el contacto con un bate de aluminio a uno de madera, puede haber algo de beneficio en el de aluminio. Respeto mucho a los lanzadores que iniciaron con con el bate de aluminio, Crispín Poveda, Darío, el mismo Flaco Bala, bienvenido. Mantener esos récords que ellos tienen con ese tipo de bate, la verdad, era algo bien difícil. Ahorita siento yo que sentimos algo de beneficio. Muchos bateadores, hay que ser claro en eso también, utilizan su bate de madera normal, prefieren a utilizar las aleaciones. Así que tenemos, por decirlo de esa manera, esa ventaja en contra del aluminio. Te lo pregunto también, Gilberto, porque tu marca de 117 victorias, que creo que debes aumentar por una temporada, por decirlo así, muy mala que llegues a tenerla de tu retiro, debes mejorar esos 117. Y el que está más cerca, si no me equivoco, entre los activos es Luis Machuca y tiene 52. O sea, tú lo doblas. Se ve difícil que el que está de segundo, quizás un lanzador en otra época, en 10, 15 años que juegue 15 o 20 temporadas te pueda superar, pero tu récord de 117 victorias se ve como uno de los más difíciles, por lo menos de igualar. Yo siento que no. Yo siento que no hay mucho talento. El béisbol, quizás en un futuro se den muchos más partidos durante una temporada. Esperemos que sea así. Todo récord tiene alguien que lo va a romper. Yo lo único que siempre he pedido a Papá Dios es que me dé la oportunidad de verlo caer y de poder estrechar esa mano y poder felicitar a esa persona que lo haga. Quizás sea algo difícil, como tú mencionas, pero sé que alguien va a romper ese récord. Alberto, por ahí está conectado Harold Araúz, está Víctor Moscote, gente de béisbol, por aquí también está Francisco Muñoz, que les adelanto que Francisco Muñoz, que es el preparador físico, lo llamo yo el preparador físico de los prospectos de los Grandes Ligas Jóvenes, va a estar con nosotros el próximo sábado por acá, en otra entrevista en vivo. Por ahí está José Javier Jaén, está Pablo Gabriel Trejos, entre los amigos que tenemos conectados en este live. Gilberto, nos vamos con selección nacional. Recuerdo de algunos torneos que yo recuerdo, principalmente creo que uno de los más importantes para ti pudo haber estado ese torneo mundial de La Habana. Tú estabas en ese equipo, si no me equivoco. No sé si estuviste en el anterior, en la Copa Intercontinental, que también fueron dos buenos equipos que Panamá formó, y también el Clásico Mundial del 2009. ¿Tú estuviste? En el 2006 no recuerdo, creo que no estuviste, ¿no? En el 2009 estuve. En el 2009. Con selección nacional, ¿con cuál de esos torneos te quedas tú? ¿Cuál fue más gratificante para ti? O si hay otro más gratificante de los que yo menciono. Yo creo que cada uno tiene su lado especial. Pero si tuviera que escoger entre estos tres que me acabas de mencionar, me quedo con ese segundo lugar del mundo. Fue una experiencia, yo creo que como para cualquier beisbolista o futbolista, estar en un campeonato mundial es algo grande. Y imaginarse de que estás peleando o ser el equipo o el segundo mejor equipo del mundo entre potencias como Estados Unidos, Japón, Corea, equipos como Taiwán, equipos grandísimos en el béisbol nacional, el béisbol internacional en ese momento, y tú estar dentro de ese selecto grupo, de que todos ellos te están viendo participar en una serie final, para mí eso no tiene nombre, si me das a escoger entre esos tres.
El Clásico Mundial quizá a Panamá no le termina yendo bien, forma un gran equipo. ¿Recuerdas tu participación puntual en ese Clásico Mundial de 2009? Ok, hice el equipo 2009 del Clásico Mundial. La única participación que tuve fue en los juegos de exhibición o preparación, fue contra el equipo de los Tigres de Detroit. Solamente fueron 2 partidos que tuvimos en esa serie. No tuve participación en el torneo directa ya en el mismo campeonato. Recuerdo fuimos como alrededor de 3 o 4 jugadores que no tuvimos esa oportunidad de jugar en vivo en ese momento y sentir esa adrenalina, pero formar parte de ese equipo y estar con figuras renombradas del béisbol panameño, llámese Carlos Lee, llámese Rubén Rivera, Bruchen, de estar dentro de ese staff de jugadores y conocer, compartir, estar en el mismo hotel con otras celebridades que solamente veías por televisión. Para mí fue una de las mejores experiencias también, sentirte Grandes Ligas por esa semana o 2 semanas que estuvimos en Puerto Rico. La verdad no son de las experiencias que me llevo gratificantes en el béisbol. Gilberto, ¿qué comentaban en ese torneo durante los partidos y después de los partidos los bateadores? Porque a Panamá le fue muy mal en ese torneo, no anotamos carrera. Y quizás el que sacó la cara por Panamá ofensivamente fue Luis Durango Jr., que terminó bateando, si no me equivoco, 600, 6 imparables en 10 turnos. ¿Qué comentaban los bateadores luego de esos partidos? Porque para Panamá fue bastante bajo el nivel en cuanto a ofensiva, lo que se mostró en Puerto Rico en ese año. Ok, durante en los juegos yo permanecía en el bullpen, quizás esos comentarios dentro del dugout no los escuché nunca. Ya montándonos en el bus, después de una derrota es poco lo que se conversa en el mismo bus. Mi compañero de cuarto en ese momento era Pini Cortés. Nos enfrentábamos a lanzadores sin lugar a duda estelares en ese momento de República Dominicana y de Puerto Rico, que fueron los equipos con los que participamos. Gente de muy buen nivel. Igual nosotros teníamos un excelente nivel en ese momento, pero no tuvimos la oportunidad, no anotamos. Son cosas que se dan en el béisbol. Quizás no, yo estoy seguro que todos los que estábamos participando en ese momento queríamos dar nuestro 100%. No se dio, es una serie muy corta, era un tipo de torneo en donde ya perdías 2 y ibas para tu casa. Así que quizás si fuese un torneo un poco más largo, el equipo comenzaría a calentar los motores y llegar a un mejor nivel, pero no se dio la oportunidad. Gilberto, también estuviste en la siguiente eliminatoria, si no me equivoco, la del 2012. Que fue aquí en Panamá. Esa fue la que perdimos con Brasil en aquel entonces. Igualmente, siempre en los clásicos mundial como que termina a deber la ofensiva. ¿Qué sientes que pasó en aquella ocasión? Porque ya no estamos hablando de Puerto Rico ni de República Dominicana. No teníamos o sea, no teníamos rivales quizás de ese nombre beisbolístico, pero Brasil, aunque no lo crean, es una colonia de japoneses que juegan muy buen béisbol. Muchos de sus jugadores juegan en la Liga Profesional de Japón, y los que no hacen o tienen algún tipo de familiar en Brasil optan por jugar con el equipo de Brasil. Tienen un excelente nivel, jugadores de la Liga Profesional de Japón, jugadores nativos de Brasil que actualmente yo recuerdo, creo que hay 1 o 2 que son Grandes Ligas. Recuerdo muy bien al receptor Grandes Ligas y al centerfield Paul, que jugó en la Liga Profesional aquí en Panamá. Jan Gómez. Así que quizás por el nombre Brasil en el pecho, todo el mundo lo que relaciona de una vez fútbol, pero Brasil siempre ha tenido un excelente nivel en el béisbol desde ese entonces.
¿Cómo era la química o el ambiente en esos equipos de clásicos, de mundiales? Porque también en eso del mundial del 2013 por ahí estuvo Olmedo Sáenz, estuvo Rafael Medina, que venía de Grandes Ligas. ¿Cómo era el ambiente entre los profesionales y los criollos en esos equipos? Te voy a ser sincero, no había diferencia. Para usar la palabra muy panameña, jodían igual que los criollos. Eso era en el dogado, en los vestidores, era algo que era increíble para mí, el ambiente que se vivía ahí. Ponían música, se bailaba, principalmente lo hacían ellos, te hacían sentir bien, te hacían sentir parte de lo que era el equipo, a pesar de que quizás uno pudiera tener muchísimos más años dentro de una selección nacional, pero al integrarlos a ellos y subir el nivel competitivo y el nivel de profesionalismo dentro del club, dentro del mismo equipo, te sentías bastante seguro. Por decirlo, te sentías protegido por personalidades o personas de tanta trayectoria a nivel profesional como ellos. Por acá nos refresca la memoria José Javier Jaén y Hipólito Murillo, que el jardinero que te refieres, Paulo Orlando, que jugó aquí Orlando, y después terminó jugando Grandes Ligas. Gilberto, técnicos nacional con el que te has sentido más cómodo en el béisbol. Técnico nacional, te puedo mencionar, te voy a mencionar creo que dos con los que me he sentido bien cómodo y recuerdo muy bien. Para mí el primero ha sido Rodrigo Orozco. Rodrigo Orozco, un motivador nato, una persona que te da esa segunda, terceras oportunidades de desquitarte, como decimos en el béisbol. Y Rodrigo Merón, para mí dos personas de gran nivel técnico y de mucha experiencia de lo que es el partido de béisbol y motivadores. Para mí es importante que un técnico sea de esa magnitud, tanto técnico como motivador. De los técnicos nacionales, ¿con alguno que hayas tenido alguna diferencia o que no te hayas llevado muy bien? ¿Te ocurrió algo así? No, la verdad no. Siempre siento que me han tratado con muchísimo respeto y al igual mi persona hacia ellos. Me ha apoyado muchísimas veces en mis directores y yo creo que a lo largo de la carrera, a medida que iba agarrando un poquito más de experiencia, también se apoyaron en varias ocasiones en mí. Así que por esa parte nunca he tenido problema con nadie. Técnico de selección nacional, ¿con quién te has sentido más cómodo? Selecciones nacionales, la verdad, yo le agradezco muchísimo y me sentía bastante cómodo con el señor Carl. Fue una de las primeras personas, o creo que fue la primera persona que a mí me dio la oportunidad de formar parte de una selección nacional. Un señor callado, pero cuando hablaba y te decía tus verdades era bastante enérgico en eso, pero a través de esas palabras él buscaba de que mejoraras y supieras del béisbol, supieras lo que en realidad es un partido de béisbol. Y yo siento y de verdad estaré eternamente agradecido, primero por la oportunidad que me dio de formar por primera vez una selección nacional y además de las enseñanzas que recibí de parte de ese señor. ¿Recuerdas qué equipo fue ese, qué año y de dónde fueron? Fue en el año 1999. Recuerdo muy bien que veníamos no veníamos, el equipo venía creo que era un mundial de Italia. En Italia. Recibí la llamada directamente desde Italia del señor Carl. Había sido yo en ese momento el último recorte de la selección nacional y me dice, ¿cómo estás? ¿Estás entrenando? Y yo, sí señor, yo me mantengo bien. Entonces digo, bueno, pues llegando a Panamá hay un torneo que es en Maracaibo, Venezuela, serían los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Vas a formar parte del equipo.
Llegando a el equipo nacional a Panamá, me llaman para las prácticas que iban a hacer solamente yo creo que como 15 días o 20 días y de una vez el viaje. Así que me da la oportunidad y formo parte por primera vez de la selección nacional. Gilberto, una pregunta que ya le hice acá, por decirlo así, es varias preguntas en una sola. Que ya le hice acá a Eduardo Tomás, que lo tuvimos acá, pero con Eduardo la entrevista fue enfocada básicamente a su participación hace muchos años en la Serie Mundial de Williamsport, porque hicimos un resumen de las participaciones de Panamá en nuestra cuenta de Instagram sobre las 10 veces que han estado en Williamsport y entrevistamos o tratamos de entrevistar a una figura de esos 10 equipos. La dinámica es fácil. Te voy a mencionar una provincia y me tienes que mencionar un pelotero que te llevas muy bien y un pelotero como que nada que ver. Y no tiene que ser que sean enemigos que han tenido problemas, sino que hay gente como que uno normal, hasta en la oficina pasa eso. Uno en la oficina se lleva muy bien con algunos y con otros como que nada. Entonces para que vayas pensando y arrancamos, nos vamos bien lejos y venimos entrando a la ciudad. De Bocas del Toro, ¿con quién sí y con quién no? En ese entonces, es que cuando digas no, el nombre de la provincia, quizás mencione nombres de jugadores que no son activos. Entonces, me acaba de mencionar Boca del Toro y el primero que me vino a la mente fue Miguel Gómez. Con Miguel sí. Sí, con Miguel sí. Ese es un personaje del béisbol nacional. La verdad, una persona muy, muy querida. ¿Y con quién no? Yo creo que en su momento Miller. Orlando Miller. Pero con Orlando nunca tuviste en selección. Sí tuve en selecciones que creo que fue un mundial en Taiwán. Sí, creo que Orlando era un pelotero. Las veces que a mí me tocó verlo era un pelotero como de un carácter así, un poquito difícil, ¿no? Sí, de carácter un poco complicado, la verdad. Es solamente eso. Sí, de Chiriquí Occidente, ¿con quién sí, con quién no? De Chiriquí Occidente, pues la verdad hay pocos nombres, o sea, poca afinidad con el equipo Occidente Se ven pocas veces, se ven 2 veces. Exactamente, pocas veces y además no es una provincia donde pernoctamos, o sea, pues mantenemos una noche y quizás sales a comer con algunos de tus compañeros del equipo contrario. Recuerdo muy bien un jardinero, yo creo que es apellido, yo creo que se llamaba Harold, si no me... Harold Pinto. Harold Pinto, me llevaba muy bien con él en selecciones nacionales también y con nadie de verdad que no. Con Chiriquí, ¿con quién sí, con quién no? ¿Con quién sí, con quién no? El primero que me viene a la mente es Jeffer Patín, que sí. Que no, que la verdad yo con todo, converso con todo, he tenido, o sea, no creo que con alguien no hay, la verdad que todas las personas son. No con Chiriquí se vieron mucho contra Metro, contra Los Santos. Nunca le hiciste un lanzamiento pegado a alguien y no le gustó. No, la verdad no. Te puedo decir que quizás existe una rivalidad deportiva que la gente vea en las gradas. Y eso es algo que quizás las personas pocas veces entiendan. Que el equipo de Chiriquí Metro son rivales, pero sí son rivales, exactamente. Somos muy competitivos ambos equipos. Somos equipos que queremos ganar y quizás en un momento juguemos fuerte. Pero pasado el juego, somos de las personas que salimos a comer juntas, conversamos juntas, chateamos y la pasamos bien. Así que esa competitividad se queda en el... Ustedes se llevan bien y quedan los fanáticos sí, bravos. Sí, quedan los fanáticos peleando y cuando ven uno está abrazado con ellos, conversando afuera y ellos son los que están enojados y la verdad que no debería ser de esa manera. De Veragua, ¿con quién sí, con quién no? En Veraguas tengo muy buena personas, te puedo mencionar al Indio Blanco, a Abraham Atencio, a Rafael, son personas que sí, para mí, son las primeras que vinieron a mi mente. Ahí nadie no.
¿Con quién no? Tendría que pensarlo mucho porque te digo la verdad, yo siempre trato de llevarme bien con todo. Siento yo que me llevo bien con todo. Siento que ahí nadie no tampoco. De Herrera, ¿con quién sí, con quién no? Eh, Vienen a la mente los hermanos Rodríguez, Manuel. Eh, Vienen ellos, Oscar Solís, cuando estuvo en el equipo de Herrera y jugó conmigo igualmente en el equipo de Coclé. Audes de León, o sea, te voy a decir que ahí sí hay bastantes personas que son sí, son personas desprendidas, son personas de mucho, son personas que son bien amigables, la verdad, son personas con las que te puedes llevar muy bien. Y no tengo un no ahí, pero ¿quién podría ser? No sé, si el señor que quizás el que corte el monte, no sé, pero la verdad no tengo De idea. los, de los, de los Santos, ¿con quién sí, con quién no? Eh, Fue mi familia, la verdad que con todos me llevé muy bien, desde el novato hasta el que juega por primera vez en el equipo, hasta los más veteranos como Trompo, como Jaime Jaén, el Yuma, Abraham, Agustito, o sea, de verdad que con todos la verdad me llevé muy bien. De Coclé, ¿con quién sí, con quién no? Me vienen a la mente de una vez Darío Agrazal, Nazario Buitrago, Ismael Agrazal, Moncho, Moncho Monchín. Eso es lo malo de a veces conocer a las personas nada más por el apodo, porque uno viene una vez por eso. Ramón Castillo. Ramón Castillo, exactamente. Los hermanos Vega, Joel y Vigri, en su momento. Eh, Son personas que sí. David Rivas, imagínate. Personas que jugaron conmigo en ese momento. Son personas especiales. ¿Con quién no hay? La verdad no. La verdad es difícil conseguir un no. De Oeste, ¿con quién sí, con quién no? De Oeste, a la mente, de una vez me viene Pini Cortés, en su momento Luis Machuca cuando jugaba para Oeste, Sapo, me viene a la Luis mente, ¿verdad? Ponce. Luis Ponce, son personas que quizás Luis Ponce lo vean con la cara siempre de bravo, serio, pero es una Él tiene un carácter así excelente persona. difícil también. ¿Cómo? Que a Ponce se le ve como un carácter difícil también. Bueno, la gente está engañada con él. Yo siento que quizás la seriedad con la que él juega y la fortaleza con la que él juega, pero para mí, excelente persona, 11. No, digo, el que tenga un carácter difícil no es que no sea excelente persona. No, sí, pero quizás en el juego la persona lo vean como que te está hablando. Por ejemplo, cuando llega un jugador, él juega a primera base y llega un jugador a primera base y se pone a hablar con él, quizás su lectura corporal del que esté en la grada, lo vea conversando con el otro, creen que están discutiendo. No están discutiendo, están conversando. Y entonces quizás las personas tengan un mal reflejo de él, o sea, una mal perspectiva de él. Gilberto, nos quedan 17 segundos. Se nos fue el tiempo. Tienes muy pocos no, así que para qué seguir. Y de verdad te agradezco la oportunidad antes que la plataforma nos corte de manera abrupta.